su amor del príncipe de paz. La primera iglesia bautista de Torreón presenta su programa Hay vida en Jesús. El resto de mi vida cantaré un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. ¡Comenzamos! Pero yo tengo una nueva canción, y esta canción espero que le llegue al corazón. Escúchela. Señor, tú has venido a la orilla, no has buscado a sabios o a ricos, tú solo quieres que yo te sirva. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, necesitas mis manos, aquí está mi cansancio, que a otros descanse, que con mis brazos abrace al pobre. Señor, me has mirado los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Muy buenas noches, comarca lagunera. Sé bienvenido a tu programa Hay vida en Jesús de la Primera Iglesia Bautista de Torreón. En esta noche te saluda Rosy Olacio y te invito para que te quedes
con nosotros durante esta hora de principio a fin para que así puedas tú recibir la bendición de Dios a través de su palabra. Nuestro único objetivo es compartirte las buenas nuevas de salvación que Dios tiene para tu vida. En esta noche tal vez estés pasando por momentos complicados en tu vida, tal vez sientas un vacío que no puedes llenar en tu corazón. Bueno, pues déjame decirte que a través de la palabra de Dios puedes tener un encuentro personal con Jesús, que es el único que puede sanar esas heridas del corazón. En esta noche tendremos un programa muy especial. Estaremos tocando un tema muy hermoso, el cual estará compartido por medio de la meditación de esta noche a través de la voz de nuestro hermano Pepe González, y este tema se titula ¿Quién está en tu barca? Meditaremos en Marcos 4, versículos del 35 al 41, todo con la finalidad de que tú escuches atentamente la voz del Señor a través de su palabra. También, como cada jueves, estaremos escuchando la reflexión bíblica a través de nuestro hermano Crisóforo López Reina. Estaremos recibiendo esa guía en oración por medio de nuestra hermana Yolanda Hernández, y casi al finalizar estaremos recibiendo la bendición sacerdotal en voz de nuestro hermano Alejandro Velázquez. Tendremos himnos, tendremos alabanzas que van a edificar tu corazón. Por eso te digo que este programa será de gran bendición para tu vida si tú así le permites a nuestro Señor Jesucristo que hable a través de su palabra y prestes atención lo que en esta noche Él te quiere decir a tu corazón. Descansa en su palabra, escucha con atención, y bueno, vamos a comenzar sin antes de mencionarte el número de contacto de WhatsApp en el cual puedes tú mandar tus peticiones de oración. Si tú quieres que oremos por alguna petición que tú tengas, una necesidad, pues haznosla llegar al teléfono 8711 40 6407, te lo vuelvo a repetir, 8711 40 6407, y estaremos recibiendo tus peticiones de oración, estaremos orando por ella y con gusto estaremos atendiéndote. O si lo prefieres, búscanos en Facebook, estamos como Primera Iglesia Bautista de Torreón, y también puedes mandar tus mensajes, estaremos ahí recibiéndolos y atendiéndote como tú te lo mereces, porque estamos para servirte. Bueno, vamos a comenzar escuchando la reflexión bíblica de esta noche, que está a cargo de nuestro hermano Crisóforo López Reina. En nombre de la Primera Iglesia Bautista de Torreón, te saludo. Agradecemos que te sintonices a este programa a través de las frecuencias de Radio Fórmula, o bien a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, Primera Iglesia Bautista de Torreón. La reflexión de esta noche se titula Jesús prueba la fe de sus discípulos. Tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. Sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrán los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor les estaba conduciendo? Lo primero que se aprecia es la humanidad de Jesús. Después de los grandes esfuerzos de estos días, estaba cansado, agotado, necesitado de descanso y sueño. Así que ni el rugir de los vientos, ni el embate de las olas, ni el girar y descender de la barca, que rápidamente se anegaba, fueron capaces de despertarle. Por otro lado,
Mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud un tanto irresponsable. Así que le despertaron de forma brusca en medio de acusaciones. Ellos debían estar pensando, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural e instintivo. Pero, ¿dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga con su pregunta. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. La lección fundamental que el Señor les estaba intentando enseñar era la siguiente: ninguna fuerza en toda la creación puede destruir su plan para nuestra salvación eterna, ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto está en Romanos 8, 38, 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4, 39, 40. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja de todo mal, y esperamos que invites a más personas para que escuchen este programa de la Palabra de Dios. Hasta pronto. Ya regresamos, se llegó el momento de leer la Palabra de Dios. Te invito a que si tú tienes tu Biblia a la mano, busques Marcos 4, versículos del 35 al 41 y leamos juntos esta preciosa palabra del Señor. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Esta es la palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar un bello himno con Pilar y Mónica que se titula Tormentas, y enseguida regresamos. Señor Jesús, cuando quiero yo vivir cerca de ti, las pruebas se hacen muchas y lo tengo que admitir. A veces siento que es un camino muy difícil el que elegí. Cuando vienen a mi mente cosas así, tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que hoy
causa del destino, tienes planes para mí y yo quisiera poder ser fuerte y obediente, acercarme a ti, pero es grande la batalla que hay en mí. Tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que ahuyentan la paz de mi corazón, remolinos de tristeza, vientos de preocupación, lluvias de grandes preguntas sin razón, tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que ahuyentan la paz de mi corazón. Pero cuando estoy así, tú, Jesús, vienes a mí y me dices que no tenga miedo, que tú estás ahí y me das tu paz y poder. Tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que ahuyentan la paz de mi corazón. Pero cuando estoy así, tú, Jesús, vienes a mí. Gracias a ti. Ha salido el Ya regresamos, se llegó el momento de escuchar a nuestro hermano Pepe González con la meditación que se titula ¿Quién está en tu barca? Escucha con atención lo que el Señor quiere decirte en esta noche. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Desde el origen mismo de la creación, Dios estableció los límites entre la tierra y las aguas. Y desde entonces, el mar ha provocado en los seres humanos una serie de reacciones en los cuales no podemos menos que impresionarnos y sentirnos insignificantes ante su majestuosidad. El día de hoy vamos a hablar algo acerca de esto, de cómo el mar, en su impetuosidad, ha sido un ejemplo muy palpable no solamente de la maravillosa creación de Dios, sino de nuestra insignificancia ante los fenómenos de la naturaleza. Me hubiera gustado el día de hoy estar en una playa, en un mar, pero creo que la producción no tuvo presupuesto para mandarme a las playas. Así que desde aquí vamos a meditar en esta hermosa noche acerca de esta hermosa porción de la Escritura, la cual hemos titulado ¿Quién está en tu barca? Como les decía, el mar ha inspirado infinidad de reacciones en los seres humanos, y desde los orígenes mismos del hombre no ha podido más que asombrarse y quedarse pasmado ante la grandeza. Quienes han tenido la oportunidad de estar parados frente a la inmensidad del mar, ahí en la playa, se siente una insignificancia en las cuales vemos lo imponente que son esas cantidades inmensas de agua, y no podemos menos que asombrarnos de la creación de Dios.
Dice la Escritura en Jeremías 5:22, ¿no me tienes respeto? ¿Por qué no tiemblas en mi presencia? Yo, el Señor, con la arena defino el límite del océano como frontera eterna que las aguas no pueden cruzar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que establecí. Es decir, cuando tenemos esa oportunidad de estar parado frente al mar y contemplar la inmensidad de sus aguas, no podemos menos que reconocer la creación de Dios, de reconocer su poder, quienes le conocemos. Pero en general la cultura popular humana ha inspirado infinidad de ideas y de obras literarias, artísticas, acerca de la inmensidad del mar. Hay novelas que se han escrito. Actualmente, bueno, pues tenemos la magia del cine que nos ha transportado a tantas y tantas historias que nos impresionan por sus efectos especiales, pero sabemos que en realidad el mar es así de imponente, así de tremendo cuando estamos a sus expensas. Es decir, sabemos de antemano que somos indefensos ante los fenómenos de la naturaleza, pero sobre todo ante la imponencia de lo que es el mar. En el pasaje bíblico que acabamos de leer, de Marcos, capítulo 4, pasa algo relacionado con esto. Jesús y sus discípulos, después de haber tenido una ardua jornada de sanación, de predicación, de atender las necesidades de la gente, Jesús les dice que suban a la barca y que lo trasladen al otro lado del lago. En aquella región, el mar de Galilea constituía la ruta de navegación más importante para la tierra de aquel entonces, ya que a lo largo de sus playas se encontraban ubicadas las ciudades y aldeas más pobladas y transitadas por la gente, como por ejemplo Betsaida, Capernaum, Genezaret, Magdala y otras aldeas que estaban ahí a sus orillas. Permitía que sus pobladores vivieran no solamente de la pesca, sino del comercio. Este mar, a pesar de que no es muy grande, es decir, no es un mar abierto como los océanos que nosotros conocemos, sino que es una especie de gran lago, porque está encerrado, no tiene salida hacia el mar abierto. Sin embargo, el mar de Galilea era lo suficientemente grande para que se le conociera así, como un mar. Y al encontrarse en una llanura tan despejada como esa región, era constantemente azotado por tormentas, por vientos muy fuertes, porque también hay que recordar que se encuentra en un desierto. Es decir, cuando los vientos azotaban, el mar quedaba a expensas como si fuera alta mar. Una tormenta del mar de Galilea era lo suficientemente fuerte para hundir embarcaciones. Entonces, después de una jornada de arduo trabajo, Jesús sube con sus discípulos, abordan la barca y dice la Escritura que, estando él sumamente cansado, se acuesta en uno de los cabezales y duerme profundamente. Minutos más tarde se desata una cruel tormenta de estas de las que les hablaba y los discípulos experimentan un gran temor, aún viajando con el mismo Jesús. Tal vez creyeron que Jesús, al estar dormido, había desatendido su labor pastoral de cuidarlos y de atender sus necesidades. Y ellos, primeramente con sus fuerzas, en sus propios recursos, tratan de mantener la barca a flote. Dice la Biblia que las olas azotaban con tal fuerza y con tal braveza la embarcación que la barca se empezó a llenar de agua. A veces, cuando este tipo de tormentas llegan a nuestra vida, creemos, igual que los discípulos, que Jesús ha perdido el control de la situación, o creemos que está dormido, porque la tormenta que atravesamos es violenta y supera nuestras fuerzas. Seguramente así ha pasado en muchas ocasiones. Cualquiera de nosotros ha tenido crisis, tribulaciones tan grandes que creemos que nos vamos a hundir, que vamos a perecer. Sin embargo, tenemos que recordar que ninguna situación escapa del control de Dios, y mucho menos para quienes hemos recibido a Cristo, porque somos sus hijos. Somos un especial tesoro para Él, y Él ha prometido
siempre estar con nosotros. Déjeme compartirle lo que dice el Salmo 46, que en los versículos 2 y 3 nos invita a tener esta confianza. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Tal vez seamos un poquito injustos con los discípulos y los juzgamos porque se acobardaron. Aún yendo Jesús con ellos, tuvieron miedo, dice la Escritura, que tuvieron gran temor. Literalmente la palabra se traduce como que se acobardaron. Fueron cobardes. Al ver que las olas inundaban su barca y más aún que Jesús dormía. Pero el hecho de que Jesús estaba en su barca, pues debería darles una cierta confianza. Más aún, Jesús mismo les había garantizado que llegarían al otro lado. Fíjese lo que dice el versículo 35. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Para Jesús era un hecho que iban a llegar al otro lado. Para ellos no fue suficiente la palabra de Jesús. Sin embargo, a veces caemos en esta misma actitud. No seamos tan injustos y tan severos al juzgar a los discípulos. Porque aún teniendo presentes las promesas del Señor, sabiendo que Él está con nosotros porque así lo ha prometido, cuando llega una tempestad en nuestras vidas, las fuerzas flaquean. La esperanza naufraga. Y la fe, por supuesto que llega a faltar. ¿No ves que perecemos? ¿Cómo no tienes cuidado de nosotros? ¿Cómo puedes estar dormido? Son las palabras con las que los discípulos tienen que ir a despertar a Jesús. Al ver que sus recursos, sus fuerzas, lo que hicieran, eran infructuosas, todas sus acciones para salir adelante de esta tempestad, tuvieron que ir a despertarlo. Pero estas palabras me suenan más a un reclamo, a una exigencia, que a una súplica humilde, con la cual el Señor nos invita a que clamemos a Él en momentos de crisis o de necesidad. A veces usted y yo tal vez también nos hemos enfrentado a esta situación y hemos pretendido reclamarle a Dios. Señor, ¿qué no ves cómo estoy? ¿Te has olvidado de mí? Tenemos que tener muy claro que el tiempo que Dios demora en contestar nuestras peticiones tienen un propósito divino, un propósito santo. Generalmente Dios, a través de las pruebas y a través de la espera que se tarda en respondernos, tiene el propósito de enseñarnos, de disciplinarnos, de aumentar nuestra fe y sobre todo de enseñarnos a esperar pacientemente en Él. La Biblia no nos exenta a los hijos de Dios de sufrir tribulaciones, de sufrir pruebas y aflicciones, pero sí nos promete que sus hijos seremos atendidos, seremos auxiliados en momentos así, por el Dios que todo lo puede y que calma las tempestades. Dice 1 Corintios 10, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjese, aún siendo experimentados pescadores, hombres de mar, no era la primera vez seguramente que ellos enfrentaban una tempestad. Sin embargo, ellos creyeron que iban a morir. Le dicen a Jesús, ¿no ves que perecemos? ¿Qué tan grave y qué tan grande no habrá sido esa tormenta para que ellos hubieran pensado que era el final de sus días? Seguramente fue un terrible maremoto o un verdadero tifón lo que les estaba azotando, al grado tal que ellos creyeron que iban a perecer. Sin embargo, no olvidemos que por más impetuoso que sea el mar y la tormenta que atravesamos, Dios mismo le fijó sus límites. Fíjese bien lo que dice en Job capítulo 38. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre? Y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad. Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás. Aquí se detendrán tus orgullosas olas. Regresamos a ese ejemplo que por lo pronto es imaginario,
A lo mejor la próxima ocasión ya podremos ir a grabar a una playa. Pero regresemos a ese ejemplo que les ponía. Cuando usted se para justo a la orilla del mar y ve cómo las olas, por más esfuerzos que hacen, suben un poquito pero regresan. Ese límite se los estableció el Señor. Y de aquí no pasas, le dice, y el mar obedece. Mejor obedece la creación que muchas de las veces lo hacemos nosotros. El mar no se rebela, sucumbe y se somete a la voluntad de Dios, cosa que el hombre a veces trata de no hacerlo. Digo trata porque generalmente Dios lo pone en su lugar. Ninguna cosa creada contradice a su creador. Nos debe de quedar claro. Jesús interviene, se levanta, se despierta, se pone de pie y con 2 palabras solamente hace cesar la tempestad. Estas palabras son: calla, enmudece. Dice la Nueva Traducción Viviente: silencio, cálmense. Es impresionante que con la pura voz del Señor, de manera inmediata cesó la tempestad, que era de las tempestades más grandes que los discípulos habían visto en su vida. Y él, con 2 simples palabras, con todo el poder que su Padre le confirió, con toda esa autoridad, puede aquietar cualquier tempestad que azote a nuestras vidas. Él nunca se desentiende de sus hijos. Tenemos que recordarlo siempre. Aunque hay ocasiones en que usted y yo creamos que Él está dormido, recuerde lo que dice el Salmo 121. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Así que con esta verdad en mente, amigo, amiga que me escucha, hagamos callar y enmudecer cualquier murmuración que suene a reclamo, que quiera desafiar la voluntad de Dios y su soberanía. Recuerde que las pruebas tienen ese propósito de hacernos confiar en Él, de aumentar nuestra fe. Por muy cruel que sea la tempestad, el Señor está con nosotros. Quiero recordarle también lo que dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. A través de nuestra fe y nuestra confianza en Dios, también estamos dando un testimonio. Otros, al ver esa firmeza de nuestra fe y esa esperanza que tenemos en Dios, podrán confiar en Él. Que nuestra vida sea un testimonio viviente de esperanza y no de cobardía. Finalmente Jesús reprende a los discípulos por su falta de fe. Después de aquietar la tempestad, dice la Biblia que hubo una gran bonanza. Yo me imagino que el lago quedó en una completa calma, como si fuera un espejo de cristal. Y ahora viene la reprensión a los discípulos. Les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Las palabras que usa la Nueva Traducción Viviente nos dan un poquito más de luz del tono en el cual Jesús les está llamando la atención. Les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te falta la fe? Nos lo está preguntando también a nosotros. En esos momentos de tempestad, por supuesto que nos flaquean las piernitas, nos tiemblan los huesitos y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Ahí está la pregunta. Con la misma autoridad que reprendió al mar, ahora nos reprende a nosotros. ¿Por qué nos falta la fe? Fíjese lo severo que es la reprensión. Fue más severa la reprensión a los discípulos que la que le hizo al mar. ¿Por qué? La naturaleza no estaba haciendo más que su labor para lo que fue creada. Así se manifiesta el mar, los vientos, las olas. Pero el hombre no. El hombre estaba en una total rebeldía. Primeramente, por desconfiar de la promesa del Señor. Y segundo, por quererle desafiar y reclamar, exigir que se manifestara en su necesidad. Que el Señor nunca tenga que reprendernos de esta manera. Tenemos que pedir eso, tenemos que esforzarnos porque nuestra confianza en Dios sea verdadera. Que nunca tengamos que cuestionar a nuestro Dios y por ende Él tenga que reprendernos de esta manera. Tenemos que evidenciar nuestra dependencia de Él, por supuesto, y reaccionar de una manera diferente.
Fíjese cuál fue la reacción de los discípulos. Primeramente dice que experimentaron un gran temor. La Nueva Traducción Viviente dice que estaban completamente aterrados. Fueron pasando de distintos estados de ánimo. Primeramente el miedo cuando estaban en medio de la tempestad. Fue un pánico como cuando se le teme a la muerte. Como no sé si alguno de ustedes ha estado en una tormenta en alta mar. Quiero pensar que no, pero ha visto películas y sabe más o menos de lo que estoy hablando. Ese miedo a morir, a que hasta aquí llegué, fue el primer terror que sintieron. Luego tuvieron temor, aquí en donde estamos ahorita situados, versículo 40, por la reprensión que le hizo el Señor, pero sobre todo por ver el milagro que acaba de hacer, que con sus puras palabras detuvo una tempestad impresionante. Pero luego se transforma en un temor reverente, que es el que yo le quiero invitar que esta noche experimente. Cuando después de ver la tormenta, después de ver la manifestación de Dios y después de reconocer que somos nada, una insignificancia, comparado con su creación y con su poder, ellos experimentaron ese temor reverente que los llevó a preguntar: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Usted cree que no lo conocían? Por supuesto que sabían quién era él. Eran sus discípulos y ya tenían tiempo conviviendo con él. Sin embargo, el preguntar quién es este no es una pregunta literal, es una pregunta retórica, es una pregunta que los lleva a decir, bueno, sí conocíamos a Jesús, pero no le conocíamos esta manifestación de su poder. ¿Quién es este? Es la pregunta que debemos hacernos todos nosotros. ¿Sabes quién es este que los vientos y el mar obedecen y que muchas de las veces nosotros osamos no obedecer? Si tú no le conoces y apenas te estás preguntando quién es este, te invito a que le conozcas personalmente, a que le entregues tu vida y empieces a disfrutar de esa quietud, de esa calma que te da. No te estoy diciendo, la Biblia nunca nos ha dicho que no vamos a pasar problemas, tormentas y tribulaciones. Claro que sí, la vida estará llena de aflicciones, pero en ese momento tú empezarás a confiar en ese Dios que calma tempestades, que tiene el poder para con su misma voz, con el simple hecho de mandarlo, las tormentas puedan desaparecer de nuestras vidas. Ese Dios que calma tempestades nos puede hacer cantar de gozo, como infinidad de himnos se han compuesto con esta temática. Hemos escuchado ya algunos y después de esta meditación vamos a escuchar uno de los más hermosos que se han compuesto basado precisamente en este capítulo. Maestro, se encrespan las aguas, puedes dormir así. Sin embargo, Él, con su pura voz, aquieta la tempestad. Sea la paz. Y ahora pedirle, Señor, preserva esta calma, que esa paz se quede en mi corazón. Y tú que ya eres creyente, amigo, que ya has hecho tu decisión por Cristo, aprende a confiar en Dios. Recuerda que tu fe puede traer esperanza y puede infundir un aliento a los perdidos, a los necesitados. Que los demás glorifiquen a Dios a través de la confianza y la fe que tenemos en el Dios Todopoderoso. La vida seguirá azotando con tormentas y tempestades. Esas nunca van a terminar. Y nuestras capacidades nunca las podrán dominar. Sin embargo, dejando nuestras tribulaciones y nuestras necesidades en las manos de aquel que le puso límites al mar y que nunca los va a traspasar, estaremos entonces seguros de quién está en nuestra barca. Les invito a orar y si usted va a hacer una decisión por Cristo en esta noche, hágalo pensando en esto, en que nada somos comparados con la majestuosidad de la creación de Dios y mucho menos ante el Creador. Reciba a Jesús en esta noche y empiece a disfrutar del poder del Dios que calma tempestades. Vamos a orar. Amado Señor, glorificamos tu nombre y te damos las gracias por tu palabra expuesta. Sabemos, Señor, que esta no volverá a ti vacía. Y yo te ruego por todos aquellos que han escuchado tu palabra a través de este siervo inútil, Señor, pero que tu palabra es la que tiene vida. Tu palabra es la que vivifica y la que sustenta. Te pido por todos aquellos que han recibido este mensaje,
Si hay alguien, Señor, que te va a entregar su vida y su corazón en esta noche, recíbele, abrázale y adóptale, Señor, como uno más de tus hijos. Permítenos, como hijos tuyos, compartir este mensaje hasta que tú vuelvas por tu pueblo. Y Señor, gracias por este ministerio, síguelo fructificando, síguelo bendiciendo y que llegue hasta donde tú quieras que llegue. Bendito y alabado sea tu nombre, te glorificamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Buenas noches y que Dios les bendiga. Maestros, encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Asalta el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya. Sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz,
se llegó el momento de orar por las peticiones recibidas. Para ello, la hermana Yolanda Hernández nos va a estar guiando en oración. Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Agradezco a Dios la bendición que nos da de estar con ustedes y les invitamos para que juntos intercedamos ante Él. Oremos. Señor y Dios nuestro, gracias te damos, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu bondad, por tu amor infinito. Aquí estamos, Señor, dispuestos a ser útiles instrumentos en tus manos. Te pedimos que tu Espíritu sea en cada una de las personas que escuchan o ven este programa, para que tu propósito en sus vidas se cumpla de acuerdo a tu voluntad. Hemos meditado en tu palabra y te rogamos que tú des el valor a los oyentes, que ellos puedan entender que la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador es eterna. Oramos por la petición de nuestro hermano Misael Castillo, por su familia, que tú les bendigas y seas propicio en sus necesidades. Te agradecemos, Señor, porque contestaste la petición de la hermana Ceci Catarino. Su sobrino Ricardo Ríos se encontraba perdido y ya está de regreso con su familia. Saraí López nos pide orar por la sanidad y salvación de sus padres. Te rogamos, Señor, que tú seas propicio en esta petición. Nuestro hermano Luis López Lerma nos pide orar por la salud de su mamá, la hermana Alicia Lerma de López. Ella se cayó y te rogamos, Dios, que tu misericordia sea con ella y con toda su familia. Te damos gracias por la recuperación de Miguel López y su hijo Jorge, y seguimos intercediendo por la vida de su esposa que está hospitalizada. Rogamos que tu gracia sea con ellos. Nos unimos a la petición de nuestra hermana Ana, por la petición de todos los enfermos. Señor, te suplicamos te manifiestes en cada uno de ellos, los que están en hospitales, los que se encuentran en sus hogares, que tú seas su médico de cabecera. Dales paz y auméntales la fe y confianza en ti. Amado Dios, seguimos intercediendo por la hermana Rita Sánchez, que tú le bendigas y le concedas, Señor, su salud. Padre amado, a ti clamamos y con gozo nos unimos a la gratitud de la familia del pastor Gilberto Gutiérrez, porque le das vida y porque le concedes estar de regreso en su casa, recuperándose. Te rogamos, le conceda su salud completa a él y a toda su familia. Oramos por la salud de la hermana Elira Arámbula. Te rogamos, Señor, que tú renueves sus fuerzas de cada una de sus hijas, de sus hijos, para poder brindarle los cuidados que ella necesita. Y asimismo, te pedimos por la salud de sus hijos Joaquín y Carlos, y también por un trabajo para su hijo Josué. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas y suplas sus necesidades. Padre Celestial, queremos pedir tu protección en la vida de todos los pastores y misioneros que predican tu palabra, y en especial oramos por el pastor Alejandro César Isunza y los misioneros hermano Héctor Espino y Carlos Rosales. Bendícelos, Señor, a ellos y a sus familias, y úsales para bendición en sus congregaciones, que ellos sean guiados por ti, teniendo en cuenta, Señor, que la obra es tuya. Dios Todopoderoso, oramos y encomendamos en tus poderosas manos a cada familia de nuestra iglesia. Auméntale, Señor, su fe en ti y sigue siendo tú su sustentador en cada una de sus necesidades, ya sean espirituales, físicas, económicas,
de trabajo, etc. Seguimos clamando por todos los médicos, enfermeras, asistentes, camilleros, intendentes, administrativos y todas, Señor, las personas que laboran en el sector salud. Renueva sus fuerzas y permite que sigan siendo bendición en la vida de los enfermos y guárdalos de todo contagio. Todas estas peticiones, Señor, las rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hemos llegado al final de este programa. Te agradecemos que nos hayas sintonizado a través de Facebook y a través de Radio Fórmula. Recuerda, pon a Jesús en tu barca y esos problemas que tú tienes, déjaselos a Él y Él hará, conforme a su voluntad. Descansa en Él, confía en su poder, porque si está Jesús en tu corazón, Jesús está en tu vida, toda tormenta desaparece. Confía en su poder, confía en su amor. Te dejamos en esta noche esperando que tengas un buen descanso y que nos acompañes el próximo jueves en punto de las 10 de la noche en tu programa Hay Vida en Jesús. Te dejo con la bendición sacerdotal en voz de nuestro hermano Alejandro Velázquez. Que el Señor te bendiga. Estimados amigos y hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa Hay Vida en Jesús. En el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En estas palabras del Señor Jesús sabemos que no se refiere a un cansancio físico, sino cuando nosotros nos sentimos angustiados, en aflicción, con tristeza, con zozobra o con agobio. Por eso el Señor Jesús nos dice: venid a mí. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por esta situación, hay que acudir a Dios, hay que acudir al Señor Jesús y a su palabra, y Él nos hará descansar de todas estas calamidades que a veces llegan a nuestra vida. Para concluir, quiero comentar y compartir con ustedes nuevamente la bendición sacerdotal que encontramos en el libro de Números, capítulo 6, versos del 24 al 26. La palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Buenas noches y que Dios los bendiga. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría, si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía, feliz contemplo que estás en mi barca, y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía, feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué.
En ti mi identidad tiene sentido porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti, tú eres mi esperanza. Eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Y tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca.